Cubanos y cubanoamericanos de la Universidad de Miami. En nombre del Instituto de Cuban and Cuban American Studies le damos la bienvenida en nombre de su director Jaime Suchlicki y el staff que siempre nos ha apoyado. Estamos en el tercer año haciendo este proyecto que es de guardar la vida de todas estas grandes figuras de la música cubana. Y ya esta es la número 31, yo pensé que era la 30, eres el 31, ahora empezamos con la gente más joven. Así que sí, ya hemos hecho 30 ya de la otra generación y ahora arrancamos con esta generación de don Enrique Chía, uno de los grandes, para mí uno de los grandes pianistas cubanos, no solo de Miami, pero de los Estados Unidos latinos. Y me gustaría empezar, déjame coger mis notas aquí porque yo tengo mis notas. Y yo estoy bien familiarizado con él porque hemos hecho 2 programas de televisión ya. Y le estaba diciendo al público aquí que la primera vez que llegué a 30.000 fue con un programa de oyentes con Enrique y se lo agradezco mucho porque ya después que tú traes una figura así ya es más fácil traer a los demás. Y entonces, vamos a empezar. ¿Dónde naciste, Enrique? Bueno, mira, nací en la ciudad más linda y limpia de Cuba. Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Me oyen bien o no? Sí. ¿Tú no oyes bien? Mira a ver. Mira a ver, sí, o sea, ¿Se oye bien? Me pego más aquí, sí. Sí, exacto. Bueno. La Pela del Sur le llamaban, ¿no? La Pela del Sur, exactamente. Sí. Esa ciudad, para mí siempre, nunca viví en otra ciudad, fue en Cienfuegos, toda mi vida de Cuba. Sí viajaba a La Habana con mis padres desde chiquito, como casi siempre en los tiempos de Navidad. Íbamos a La Habana a pasear por 6, 7, 8 días, una semana más o menos. Y me llamó mucho la atención La Habana, porque era diferente completamente Cienfuegos. La gente de La Habana era diferente, fue una cosa muy, muy agradable. Cienfuegos tranquila, las calles rectas. Ustedes fueron... Y super, ¿cuántos de ustedes han estado en Cienfuegos? Sí, mira. La ciudad más limpia de Cuba. Sí, bella. Claro. Siempre en toda esquina tenían un tanque de la basura para botar la basura. Eso nunca se me olvidó. No había basura. No había basura. Y así se puede decir. No, en serio. Sí, es verdad eso. El Cienfuegos tenía como la base, esa fue trazada completamente, o sea, simétrica en el sentido desde el mar hacia adentro en línea recta. Las calles se cruzaban y tenían casi todas, eran de 100 metros de distancia, calles iguales de distancia, donde usted decía voy a caminar 3 cuadras, ya sabía que iba a caminar 300 metros. Eso es una cosa interesante porque muy pocas ciudades en Cuba fueron así. ¿Por qué? Pero claro, porque las otras se empezaron en el interior, en tiempo de la colonia, se empezaron, y acuérdense que era al revés, se hacían las calles alrededor de las casas. Aquí se hicieron las casas y las calles primero y las casas se trazaron después. Así que eso fue la grande diferencia de Cienfuegos. Y tenía el castillo de Jagua, que era una belleza también. Rotuner y los fundadores de Cienfuegos. Fue colonizado por franceses. Muy interesante porque es una cosa que Cuba, había varias ciudades así, pero Cienfuegos fue una de las últimas, bien trazada y nada, preparadas para el futuro. Esa era la idea, ¿no? Sí. Estaba entonces la bahía de Cienfuegos, era una bahía cerrada, precioso, muy protegida para los piratas, y entonces un mar, yo no sé, a mí me encantaba, Rancholula. ¿Para qué voy a ser tan...? Porque para mí soy bias, como dicen los americanos. Eso, estaba la playa Rancholula. No me la comparen con Varadero, porque era mejor. Pasacaballos. Pasacaballos, en la playa de Lancón. Estuvimos, una cosa muy interesante, tuvimos un lugar donde se hacía probablemente la mejor paella de Cuba. ¿Alguien sabe el nombre? Sí. Mira para allá. ¡Wow! Y esas habaneras, porque... ¡Wow! Oh, yo no sabía nada de eso.
No, pero yo no déjame sabía que decirte, tú eras cienfueguera. pero déjame decirte que no solo porque eres de Cienfuegos, Covadonga era conocido en toda Cuba. Venía, ¿sabes quién? En ese tiempo, allá en los 50, todos los domingos estaba allí Jesús Alvariño, Luis Echegoyen, Iban allá a almorzar por el mediodía, así una buena paella a Covadonga, y después se iban para La Habana. Era un paseo, una cosa especial. Eso era bien famoso. Y todo Punta Gorda, que se llamaba el área esa. Déjenme decirle que todo esto que estoy hablando, en realidad, tuve la oportunidad, y gracias a Dios, en el último DVD que hicimos, que se llama El Alma de Cuba, de poner un segmento completo a Cienfuegos. Ay, qué bonito. No, yo dije, si no pongo mi segmento a Cienfuegos, no hago nada. Le dijeron, vamos a poner a Cienfuegos. Quedó muy bueno, y ahí se ve todo lo que Cienfuegos es. Pero no dejamos así, seguimos porque el que lo quiera comprar, el último DVD, tienen que ir a PBS, porque sí, ese me estaban preguntando. Bueno, ese vídeo todavía está bajo los auspicios de PBS, de Canal 2, WPBT, que es el Canal 2 de aquí de Miami, del sur de la Florida. Ya después se lo van a poder comprar en otros lados, pero ahora por lo menos un año y medio tiene que estar de ellos. Buenísimo. Sí, entonces, y lo van a poner otra vez en octubre algo. Este mes que viene ahora, tengan atentos, lo van a poner otra vez. Así que ha hecho para que me siento bien por eso, porque en realidad la primera vez que se puso rompió el récord de donaciones. No son ventas, porque acuérdate que no son ventas, son donaciones. Sí, una vez que yo estaba promoviendo uno y dije la venta y tuvieron que contar, y son donaciones. En el canal 2 no es venta, es donaciones. Dinero igual, pero es donación. Pero yo te quería decir que la primera vez que yo fui a La Habana me impresioné tanto y me imagino que fue lo que te pasó de aquella ciudad llena de carros, lleno de luces, algo impresionante. Y cuéntame de esa primera visita tuya a La Habana. Mira, sí, la verdad es esa. A mí me pasó igual. Llegué, fue por tren. Tomamos el tren en Cienfuegos, en la estación de ferrocarril en Cienfuegos, y pasamos, que eran como 7 horas. El caso es que era como las 6 de la mañana cuando salía el tren, y eran como las 5, 6, era las 6 de la tarde más o menos, cuando estaba pasando por los elevados. ¿Se acuerdan de los elevados? Eso debe ser los elevados eran, y me enteré ayer que esos elevados fueron construidos por los ingleses en La Habana, cuando estaban los ingleses en La Habana. Eran un área alta, era muy baja la área, entonces le ponían unos pedazos de madera enormes donde ahí hicieron el ferrocarril arriba de toda esta madera. Entonces cuando el tren iba por ahí se sentía el movimiento estaba altísimo. Eso eran los elevados, entonces era la entrada de La Habana. Me impresionó y nada, estuvimos después a ver, siempre mi padre nació en La Habana y vivió en La Habana un tiempo, después fue para Cienfuegos, y quería que yo viera de todas maneras el Capitolio, el Parque de la Fraternidad, y yo encantado, que en ese tiempo es cuando yo vi por primera vez El Caballero de París. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando 60, 59, 57, 58. 78, no, en los 50 y pico. Era cuando La Habana estaba en su apogeo. Era cuando La Habana estaba en su apogeo, era fuerte, sí. Le llamaban la época de oro, en realidad, de La Habana, que fue desde el 46, déjame pensar, cuando decían, del 46 hasta el 56, 57, fue la época fuerte de la música también en La Habana, donde La Habana tenía un poder musical increíble en toda América, y podía ser también que en el mundo, porque acuérdense que cuando teníamos un artista de verdad bueno que ven, Europa enseguida iba para Europa, Rita Montaner. Y venía a los Estados Unidos, pero que era lo difícil allá era Europa. Todo el mundo quería ir a La Habana a grabar. El caso de Nelson Pinero, colombiano, el almirante, dice que en una entrevista que le hizo para que tengo yo,
Pues, yo trabajaba en Colombia, pero yo estaba loco por caer en La Habana. Sí. Y llegó en La Habana, grabó con la Sonora y se quedó. Bueno, Que llegó te pueden decir que cuántos artistas... Alberto Bestán, de Santo Domingo, Leo Marini, Pancho, Pedro Vargas, eso era increíble. A mí me decía uno, creo que fue Olga Guilló, que me dijo un día, todo el mundo le encantaba ir a París para hacerse de que era la calidad, pero le encantaba venir a Estados Unidos a cobrar. Sabré porque pagaban probablemente mejor que París, pero entonces siempre le gustaba ir allá. El asunto es que nada, se puso La Habana aquella y yo la vi y dije, caramba, esto es increíble, qué cosa más linda. Y así fui, pero todos los años fui también, me llevaban así cada tantos años. Tuve el placer de mi padre me llevó por toda la isla antes de salir en la operación Pedro Pan y me llevaron a la Liva, estaba cantando Orlando Contreras la misma noche, Nico Membiela, Blanca Rosa Gil y Leo Castañeda. ¿Sí? Y impresionante con la orquesta de Joaquín Mendívil. Y cuando yo veo aquella orquesta arrancar me quedé frío porque nunca había oído así en vivo así. La había oído en el pueblo y eso, pero nunca. Bien impresionante, y ahí salieron todos estos genios que eran estos cantantes, y esa impresión se me quedó para siempre. ¿En la Liva era donde estaba Benny Moré? Ahí donde estaba Benny Moré, de Alipio García, y ahí donde iba todo el mundo, cuando terminaban todas las faenas y todos los restos, todo el mundo se iba a la Liva a terminar la noche allí. ¿Cómo decía el anuncio de la Liva? Esta noche, Benny Moré, y abajo, si viene. Sí. Bueno, vamos a comenzar ahora con cómo comienzas tocando piano a los 5 años, ¿no? Comienzo a los 5 años. Yo estaba, la verdad que para mí fue una cosa natural en el sentido de que mi madre tocaba piano todos los días y yo oía a ella tocar para mí, era igual que me hablaba, tocaba y era una cosa muy natural. Me gustaba mucho, pero me sentaba así y tocaba, ella tocando y yo oyendo. Es más, me acuerdo en la mente, la música, ustedes saben que la música es hay dos cosas que llevan a uno al momento de cuando pasó. La música usted la oye y lo lleva cuando lo oyó la primera vez o la experiencia que tuvo cuando la estaba oyendo la primera vez. O sea, el cerebro tiene una fuerza retroactiva muy grande la música. Y otra cosa que tiene una fuerza retroactiva es el olfato. Usted va a oír, huele un perfume y enseguida dijo, La Habana, 1900 tanto. Sí, como decía Chanel número 5, vale. El periodista Gustavo Godoy dice que La Habana olía a Habana, porque cuando salía de los cines vendían las fritas y los pan con bistec, y aquello tenía un olor que se acababa. Y en un programa de televisión dice La Habana olía a Habana. Eso es una cosa muy especial, claro. No, hasta en el DVD que tú tienes, que hicimos en la Cuba Eterna, primero, ahí mencionamos, hay un vendedor de naranjas que está moliendo las naranjas al lado del Capitolio, y la narradora dice, ese olor se manifestaba así alrededor de toda esa área de fruta fresca. Eso era riquísimo. Exactamente, así que así fue. Toqué, seguí tocando, empecé a tocar. ¿Tuviste a maestro José Manuel Vázquez? Sí, pero eso fue después de que mi madre me tratara de enseñar y que me dijera que yo no le hacía caso y que tenía que buscarme a alguien que yo respetara como maestra, porque yo le decía, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y entonces no querías practicar tampoco. No, jugar pelota era más sabroso. Y entonces, porque practicar siempre es trabajo. Ahora, ¿qué empecé a hacer entonces? Empecé a ir por la vena suave, que es sacar mis cosas, empezar a inventar mi música, a tocar lo que oía, y entonces empecé así y él me enseñaba. Pero él me decía siempre, tienes dos problemas. Cuando le das mucho al oído, entonces la parte de lectura se va a... tienes un problema de que la lectura se puede hacer más difícil, porque tú estás llevándote por el oído y el instinto de lo que estás oyendo y tratando de hacerlo, y no lo que está escrito por nota. Entonces él me hizo una cosa que era muy interesante. Me dijo, vamos a hacer una cosa. Se dio cuenta que conmigo no iba a poder de esa manera porque uno se frustra, ¿no? Y me dijo, vamos a hacer una cosa.
yo quiero que tú la toques como está escrita ahí, y yo te la voy a enseñar. Y después que tú la toques como está escrita, ya tú la tengas tocada así. Hazlo como tú quieras. A tu manera. Interesante. A tu manera. Y entonces, tal fue la cosa esa, Eloy, que cuando yo iba a mis exámenes, ¿sabes? Ustedes conocen que la manera de examinar en Cuba era, venían los profesores de La Habana, del Conservatorio Nacional de Música de La Habana, que era donde estaba afiliado mi maestro José Manuel Vázquez, y venían allí a una casa o a un local así como este, habían 2 o 3 pianos, y empezaba la primera niñita, y y tocaba toda la cosa, y el otro, y el otro, y el otro, y le daban la nota. Pues cuando yo tocaba, el maestro José Manuel Vázquez me decía, ok, Enrique Chía, tratando de tocar, y la pieza que fuera, la sonata, y empezaba a tocar, yo la toqué, y entonces decía, bueno, ahora, y me decía, ahora Kiki, porque ese era mi nickname, a tu manera. Los profesores me decían, yo creo que le gustaba más a mi manera que a la pero no lo podía decir, porque yo había que serlo respetado, era la musiquita. No creo que yo la tiraba a un bolero, pero que sí le daba sentimiento, lo que yo sentía. Punto. La gente, el comentario que te dicen de él es que él toca diferente a todo el mundo. Y yo le digo, bueno, él toca, y dice, no, él toca diferente, tiene otra cosa que la gente no tiene. Y me imagino que debe ser el sentimiento. Puede ser, porque es que a mí me gusta. Eso me pasó por primera vez cuando mi madre estaba tocando, y la primera canción que a mí me hizo impacto y que hice eso, que la traté de sacar después así, fue Farolito, de Agustín Lara. Farolito de Agustín Lara. Y de eso me acuerdo yo era pequeño porque yo estaba sentado en la silla así, y mi abuela, que en paz descanse, estaba al lado mío, sentada también, y yo me acuerdo de ver el sol por la ventana, eso lo estoy viendo perfectamente en mi mente, y una mesa que estaba así al lado con una muñeca de, ¿cómo se llamaba el material ese que era medio transparente? Lalique, que era francés. No, así, la estoy viendo la muñeca que como una bailarina en la mesa. Estoy viendo, retratando, el piano era alemán, era muy bueno, estaba en la esquina, ella tocando ahí, y el rayo del sol hacia la derecha. Interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje que bien conocido, sobre todo en la música, José Ramón Muñoz, compositor de Luna Cienfuegera. ¿Saben esa canción? Sí. Según él era el poeta de Cienfuegos. De Cienfuegos, José Ramón Muñiz. Muñiz, yo dije Muñiz. Exactamente, José Ramón Muñiz fue un hombre que le encantaba la poesía. Él trabajaba, tenía su trabajo en Cienfuegos, en áreas de portuaria. Tenía las oficinas allí, pero le encantaba hacer poesía. Hizo varias poesías, pero llegó una que fue muy interesante, que él la sacó estando por la noche en el malecón de Cienfuegos. Caminando por el malecón así, mirando hacia la bahía, y notó todas las lucecitas que estaban en el litoral, así que se veían en el mar. Y ahí entonces él empezó a escribir. ¿Y qué cosa era? Mira cómo viajan los camaroneros a encender luceros por el litoral. Esa canción salió y a la semana estaba en primer lugar cantada por el conjunto Casino. Con Roberto Espide cantante. Eso impactó hasta el punto que aquí se hace una película que se llama El Súper. No sé si ustedes la vieron, El Súper, allá en Nueva York. Y cuando él se muda para La Habana, la canción que tocan es Luna Cienfuegera. ¿Sí? De background, sí, completamente. Hay que conseguirte una copia de esa película. Por favor, quisiera verla, es muy interesante. Pues esa fue, pero que lo interesante era que José Manuel Vázquez, mi maestro, era amigo de Muñiz, muy amigo de Muñiz. Y Muñiz entonces dice, tengo esta poesía y tengo esta música que me viene a la mente. Entonces, pero él no era músico, su trabajo, él no era músico, él era poeta y creo que también era contador, esa era su profesión. Y entonces fue a mi maestro José Manuel Vázquez
y allí fue y le dijo, José Manuel, yo estaba acabando, porque estamos hablando de cuando empezó él a hacerla, no está tan para atrás. Entonces dice él, le dice, tengo una cosa en mi mente que quiero hacer. Y entonces, y él le recita la poesía. Pero José Manuel Vázquez dice, bueno, ¿y la música qué? Y entonces él hace... Esa es la tartaria. Ahí empezó, entonces José Manuel, que era bárbaro de música, se la pone todo en música, se escribe en partitura. Y así fue. El Niño Rivera hizo los arreglos, que se la comió, porque después, eso de que salió fue un fenómeno. Exactamente. Yo como muchachón en esa época me acuerdo. Bueno, sale... Te voy a dar una cosita interesante de eso también, porque esta parte no sé si yo la he dicho o no, pero es parte así de los sentimientos de uno, los recuerdos de uno, y ¿para qué? Vamos a decirla, era interesante. José Manuel Vázquez, yo iba a su casa a tomar las clases. Él tenía 2 pianos, a veces él tomaba uno y yo tocaba en el otro piano, a veces lo hacíamos a 2 pianos. Entonces, vivía en un área donde cerca de allí, vamos a decir, de Cienfuegos, era el cementerio viejo de Cienfuegos. Esa es la parte de un lugar que se llama Cayo Loco, que es una base naval, la base naval de Cienfuegos. Esa área no era extremadamente afluente y tenía cerca de allí varios barrios no, pero lugares donde bailaban, había bailes de santería. Santería, que lo estoy hablando de lo que es la música afrocubana. Y él me dijo, vamos a ver, yo quiero que vayas hoy conmigo y era toque de esa cuadra. Entonces, sí, porque él me dijo, esta es la música favorita de Ernesto. Y se refería a Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona en Guanabacoa le encantaba ir a estos mismos lugares a oír, y ahí es donde él incorporó Carabalí, la canción Carabalí, seguro que... De ahí vino todo eso, las partes de María Lao, todos esos detalles. Entonces, José Manuel Vázquez me dijo, esto es una de las músicas, músicas favoritas de Ernesto, le decía Ernesto. Y entonces, yo en ese tiempo ni sabía. ¿No sabía quién era Ernesto? Yo no. Sé que la había tenido porque José Manuel había estudiado repertorio con el profesor Nim, que era maestro de Ernesto Lecuona, fue profesor antes. Había una conexión, pero yo, qué sé, no sabía mucho de eso. Y entonces me siento así, y la verdad que cuando yo oigo aquel toque de tambores y de aquel movimiento de baile de las personas que estaban allí oyendo, eso fue, era impresionante, principalmente porque yo, niño, yo no estaba metido, y tongo, de los maristas. Sí, tu padre tenía una farmacia, ¿no? Mi padre era en el sanatorio de la colonia española de Cienfuegos, que era como una clínica, un HMO, no sé cómo ahora se puede, pero era el sanatorio y él era el CIR farmacéutico allí, y él se ocupaba de todas las cosas que tenían que ver con la botica, con la farmacia, y yo conocía a todos los médicos y yo siempre estaba metido ahí, porque mira, en realidad te voy a decir la verdad, mi gran amor siempre fue la medicina. Claro, después vamos a caer en eso. Siempre, completamente. Es más, desde que tenía 8 años, yo me iba al sanatorio y me sentaba, oigan esto, que eso no se puede hacer aquí. Yo me sentaba en la consulta del médico, sentado cuando el médico estaba haciendo la consulta a un paciente. Yo era la mosca en la pared. Pero no es que estamos hablando de que estuviera reconociendo esto, estamos hablando de hablar y oír las conversaciones, claro, había privacidad, pero eso no había problema porque no teníamos ese detalle de todo tan privado como es aquí, que no se puede hacer nada. Bueno, lo interesante de estas entrevistas es que estamos grabando todo y queremos los nombres de los maestros y todo, porque de aquí a 100 años, cuando la gente venga a la Universidad de Miami, se van a conocer a Enrique Chía.
¿Quién fue Enrique Chía? Mire, pongan en la grabación que tenemos en la Universidad de Miami. ¿Vienes para La Habana no, cuando estuviste en Cienfuegos hasta que saliste de Cuba o se mudaron ustedes para La Habana? Bueno, déjame decirte, de mudarme para ningún lado. Cienfuegos. De Cienfuegos salí yo para acá y entonces aquí tenía una persona que conocíamos y fue en Georgia. Yo nunca he vivido en Miami. Vine a Miami, llegué porque aterrizamos en Miami, la KLM. La KLM, sí. Eso era, aterricé y fui a pasar la noche con una persona, un amigo mío de Cienfuegos, que era hijo de un pastor allí que vivía cerca de mi casa, el doctor Becker. Y nada, pasé la noche y al otro día yo tenía mi ticket con el Greyhound para irme para Georgia. ¿A qué ciudad fue donde fuiste? Atlanta. Bueno, es que Atlanta es un suburbio de Atlanta, un pueblo cerca de Atlanta, Carrollton, Georgia. Pero nada, yo llegando a aquello allí era otro mundo. Pero bueno, disfruté y ahí empecé yo, claro, a estudiar donde yo hice mi bachelor en química y física. Era un doble, que eso a mí me gustaba mucho, pero la medicina que yo quería, no pude, la parte económica uno no la pude enfrentar, no, porque yo no tenía un scholarship, no tenía y probablemente no sabía qué hacer, no tenía dinero, o sea que había que hacer eso, ¿cómo es? El hombre propone y Dios dispone. Así que cuando yo no, como la palabra uno no lo piensa dos veces, si es así, así fue. Lo mismo que la música, yo no hiciste el máster y después el PhD. Hice el máster exactamente en química y física. No, hice el máster, el bachelor en química y física, entonces me fui al máster en metalúrgica física, que es la misma cosa que química y física, pero especializado en metales, procesos y aleaciones de distintos metales. Entonces ahí me especialicé en la parte física de la metalúrgica. Hay dos partes, una que es la minera, que es lo que le sacan de la tierra el mineral, los metales, y la parte proceso, o sea, trabajar los metales después que ya están, lo que tenemos aquí en la tierra, por fundición y por aleación. Esa es la parte que PhD lo hace en Georgia Tech. En Georgia especializado en tecnología, exactamente. Pero aquí tiene un ingeniero químico también, Henry López Aguiar, que después se convirtió en abogado. Ah, mira, graduó a LSU. ¿Dónde fue? ¿De LSU? LSU. Así que él sabe de lo que... Sí, LSU. No, muy bueno. Pero porque el departamento de nosotros de ingeniería metalúrgica estaba junto con el departamento de ingeniería química. Era el título mío de doctorado dice The School of Chemical Engineering of the Georgia Institute of Technology, the Doctor of Philosophy. Así que trabajé con ellos ahí porque tuve que tomar muchos cursos de ingeniería química. No quería meterme en termodinámica ni en muchas cosas de esas que tú sabes que la sufriste, me imagino. Bueno, en 1968 ocurre algo, se casa con Diana. Diana, tu apellido es Begiristain. Ok, y se establece en Carrollton, Georgia, que fue donde llegó. Y ahí tuvieron dos hijas, Laura y Lisa. Que viven en Atlanta. En Atlanta, con ustedes también. Por eso, de ahí no me voy. Y entonces empezó a enseñar de profesor en Georgia Tech. Hice investigación en áreas de industria primero. Y trabajé con varias de consultoría y de alambres, de aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre primero, y después entonces entré en Georgia Tech. En Georgia Tech ahí enseñé 7 años por ahí, 7 años. Y nada, yo disfrutaba mucho porque en Georgia Tech me hicieron un artículo en el periódico de Georgia Tech que decía Dr. Enrique Chía, from the microscope to the piano. O sea que el piano era, ¿qué cosa? La válvula de escape del microscopio.
En el 86 lo seleccionan para la facultad del Instituto de Investigaciones de la Industria Privada. Eso es un gran honor, ¿eh? Sí. Háblame un poquito de eso. Sí, no, eso era en la parte de Georgia Tech Research Institute, que era entonces para ayudar a la industria privada a hacer procesos que sean más fáciles y más económicos, porque todo estaba muy caro. En ese tiempo todavía la industria estaba, pertenecía a Estados Unidos, todavía. Sí, teníamos la cabecera de eso y los procesos eran muy buenos. Yo ahí hice mucha investigación, donde hice 46 patentes. Tiene 46 patentes. En esa área de investigaciones. Así que a mí, miren, yo eso lo disfruté igualito que si estuviera tocando el piano. Bueno, ahora la clave aquí, en el 90 lo nombran vicepresidente ejecutivo y chief operating officer de American Wire Company, una de las más grandes de Estados Unidos. Sí, pero esta era diferente. Esta era de hacer los alambres, o vamos a decir, los hilos le llaman en Sudamérica, pero esos son los alambritos, el wire, que iban en la computadora. Y eso, déjenme decirle de qué está hecho. De oro. De oro. Yo trabajaba con alambre de oro y venían las barras de oro de este tamaño así. Si yo sé que el oro iba a ir a $1.800 la onza, estaba a 200 y pico dólares la onza. Imagínense ustedes. A 1900 ahora. Sí, entonces ya, ahí fue la parte de que se trabajó mucho en esa industria, que era el boom de la computadora, empezaba. Y así, nosotros le suplíamos a Intel, no sé, Hewlett Packard, Rockwell Corporation, todas estas compañías que hacen computadoras, se les suplían los conectadores. Ahí está. Antes de eso, trabajaba y entonces en esa misma compañía había otra división que yo tuve que trabajar también, que era alambre y metales que se hacían para sutura del cuerpo humano, o sea, vamos a decir, cardiovasculares más que nada. Esto era aceros inoxidables y entonces también trabajábamos en aleaciones de titanio para reemplazo de parte del cuerpo. Así que eso estaba muy interesante, me gustaba mucho, pero no sonaba. Pero, ahora haznos la historia, cómo entra en la música. ¿Qué te dijo tu suegro a ti que te motivó a entrar en la música? Bueno, mira, nada más que... Esa es una historia preciosa. Mi suegro le gustaba que yo tocara el piano, yo tocaba en la casa y él siempre tenía sus canciones que le gustaban y me las pedía. Nosotros tocábamos, Diana conmigo, los niños, pero entonces un día él dijo, y esto fue una cosa que vino así, dice, ¿por qué no grabas lo que estás? Porque yo empecé a tocar y no terminaba, o sea, hice como media hora tocando. Y él me dijo, ¿por qué esto no lo haces con una grabadora profesional para poner esto que se pueda mantener para el futuro? Para que tu nieto un día lo oiga y sepan lo que tocabas, que cómo se tocaba. Una cosa así, esa, vamos a decir, casual, ¿verdad? Que lo hablan así. Y yo dije, mira, Diana entonces me dijo y vinimos aquí a Miami un día y había un estudio de Pablito Cano. Pablo Cano, que todavía vive. Todavía vive. Pablo Cano me dijo, sí, ven para acá. Él tenía el estudio junto con Papito Hernández, me parece que después fue mi bajista, pero ellos dos tenían un estudio allá en South Miami, cerca de lo que es el hotel, ¿cómo se llama el hotel que tiene el carrusel? Omni, ese señor. Cerca de por ahí, ok. Entonces, nada, me encierro yo en el estudio, me apagan un poco la luz, me conectan los micrófonos y el hombre hizo así, yo no sé si se fue a comer o qué, pero yo no veía a nadie por ahí y yo lo que hice fue empezar a tocar. Y grabé 1 hora y cuarto más o menos de música, de lo que yo quería. Entonces, él hizo su cassette, este Pablito,
nos lo dio, la cinta, y esa cinta la llevamos entonces a Enrique Reyes. Bueno, no era él todavía él. Es más, hicimos una copia que la hizo mi suegro y entonces la llevó a Lupita, la que trabajaba en Lily Records. Sí, que Lily es la esposa de Enrique. Lily es la esposa de Enrique. Y ese Lily Records era en la calle, sí, en Westchester, la que estaba ahí, que la cerraron. Sí, la cerraron estaba en la 87. Esa, no, 87 y Coraway, exactamente. Lo acaban de cerrar. Lo acaban de cerrar, es una lástima, esto está... Pero bueno, el caso es que ella y él le dice, yo no estaba allí, yo estaba sentado en el carro, pero yo, ¿qué es esto? Ni me levanté. Y él fue allí y le dijo a ella, Lupita, porque él había hablado, le compraba discos antes a ella y era una persona muy agradable. ¿Tú crees que a alguien le gustaría esto? Así fue la palabra que le dijo. Lo que grabó aquí Guillermo Enrique, ¿tú crees? Y ella dijo, siempre a la gente le gusta el piano, déjame ver. La gente, pero entonces, ¿qué hizo ella? Dijo, ven para acá. No dijo, déjamelo aquí. Fue allí y lo empezó a tocar. Y al empezarlo a tocar, la gente empezó a pedir, a decir, ay, sí, yo quiero eso, yo quiero eso. Y él tenía, creo que 10 o 12 cassettes que los tenía allí, hechos, pero hechos con un piano en azul, una cosa que era, bueno, bien primitiva, no tenía ni carátula fuerte ni nada. Y termina y nos vamos a ir y le dice Lupita, mire doctor, aquí está el dinero de lo que se vendió. No, Reyes me dijo que cuando la gente empezara a comprar, empezaron a hacer copias y copias y todo el mundo pidiendo el disco. Empezamos ya entonces, hicimos la reproducción completa comercial y el disco es el primero que se llama Piano Romántico. Así que ese es a piano solo. todos los discos de él los pueden comprar en Lily Records o en el Museo del Disco, la verdad que... En Barnes & Noble. En Barnes & Noble. Ese tiene la colección entera. Sí, en Barnes & Noble. Yo estuve con Enrique la semana pasada y le hice esa pregunta. Y me dijo, no, empezaron a vender los discos ese uno tras del otro. Miren, el primer sorprendido fui yo. Así que esa es una cosa que nunca, la verdad que gracias a Dios en este tipo de cosas, yo nunca he mandado un demo a nadie para que me saque un disco, para que lo oiga, para que lo publique, nunca, de lo que es la música, jamás. Así que, como dice uno, si viene, sí, no puede, las cosas a veces vienen por su cuenta. Vienen por su cuenta y no hay que... Los discos de él se han vendido, bueno, él toca de boleros, tangos tradicionales, tropicales, navideños, de todo, música americana, pero se han vendido en CNN, en Headline News, en TNT. Tú conociste bien a Turner, ¿no? Sí, eso ayuda también cuando... No, pero eso no era de conocerlo él personalmente. El asunto fue esto, que una persona de Turner lo había oído y le gustó, y ella estaba en ese momento poniendo lo que le llaman, ustedes saben, una cuña, ¿no? La cuña de ponen de música así y ven la pedacito. No era en el juicio de... Pero eso fue lo que pasó, que todo esto pasó y dijo, sí, vamos a venderlo por ahí. Y ellos me hicieron el arreglo de que ponían el disco, eran cassette primero y después CD, y lo ponían por la televisión, la gente llamaba a un número, ¿se acuerdan? 1-800, 1-800, y hacían la orden. Y estuvo muy bueno, la gente le gustó mucho la combinación de lo que estábamos vendiendo y de comprar. Pero casualidad que en ese momento estaba el juicio de O.J. Simpson. Imagina. Prime time. Y no, pero todavía más que eso. Eran las 5 menos 10 y el veredicto venía a las 5 y el anuncio me lo pusieron 5 minutos antes. Lo cogió la nación entera. Oyeron esa música, que fue una cosa interesante, porque aquello llovió, que me decían, no había, usted sabe que tienen 300 operadoras cogiendo números, o sea, recogiendo órdenes, no daban abasto. Eso fue una cosa interesante, de suerte, porque... En la vida hay que tener un poquito de suerte. Bueno, siempre ese detalle ayuda mucho. Después entonces, Headline News lo cogió también,
¿Cuál era el otro? CNN, TNT. Headline News, TNT, sí, TNT, TMC también, que todo eso son Turner Broadcasting, Turner Broadcasting. Classic Movies, Classic Movie, todos esos ponían los Univision también. y después en Univision, se puso Univision que escogimos las latinas para hacer Univision. Se hizo Univision y salió muy bueno. Bueno, de ahí empezó la cosa. Y empezó y ya tú sabes. era recibido, bueno, Y esos son 48 CDs ya. increíble, pero siento, aquí 40. habíamos dicho 42, por ahí 48. No, ya, yo te dije que estaba bajando. Sí. Estaba 48. Y lo más interesante que a mí me gusta siempre, porque para decirle eso, es que me gusta variarlo. Y los he variado en todas las músicas, de un tipo de música, desde hay boleros al piano, hay de Navidad, tango. Pero tengo que decirte el de tango. Esto de tango está, ya que tú lo mencionas. Mira, la gran Libertad Lamarque, que en paz descanse, ella estaba, en ese momento, estábamos ahora yo no me acuerdo si era en el estudio o en dónde fue. No, estábamos ya sé lo que fue, en una función de teatro, y ella estaba, que ella le encantaba sentarse allí en la primera fila a oír de espectadora, Libertad, ya viejita, ya tenía sus 80 años fácil. No, eso, una niña, no. Estaba ella con entrando, pero muy bien y muy bonita, ella tenía entonces llega y me dice, porque le gustó mi música, la había oído, y me dice, ¿por qué no tratás vos de tocar el tango? Y yo no había hecho tango, yo no estaba en eso, ¿no? Y entonces, había tocado un tango, obviamente, y entonces digo yo, bueno, ¿usted me ayuda? Y me dice, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces me empieza a dar un poco porque ella conocía a Carlos Gardel, se sabía todas las canciones. del tiempo de la música esa que era tan fuerte, de los años El tiempo de las 30, sí, no, imagínate. Y me dice, hay dos tipos de tango. El tango arrabalero, y entonces dice ya la palabra como arrastrado, y el otro es el tango más romántico, más tranquilo. Y digo yo me voy por el romántico, porque es mi estilo me traba. Pero entonces me dice ella, a mí me gusta mucho como canta o como cantaba Carlitos Gardel, que ella le decía Carlitos siempre. Y yo le digo a mí también, no era conocedor como ella de eso, pero de lo que había oído. Entonces le digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y me da la idea de que, ¿por qué no tocar los tangos como Gardel los cantaba? Que era una manera suave y romántica. Le daba tipo canción. Fíjese que él... Tango tipo canción. O sea, que él no metía... Si estás pensando, piensa un tango fuerte, un Piazzolla, son tangos bien... Sí, pero Piazzolla es más jazzístico. Sí, y de duro, tirado, que es lo que le llaman. Esto era más tipo canción. Entonces, digo, yo sí así voy a hacer. Empiezo a estudiarlo a Gardel, y él me dijo, mira, váyase a Buenos Aires, y vayan a tal lado, qué sé yo. Y había en ese tiempo Carlos García, un buen pianista, que era el pianista del Teatro Colón en Buenos Aires, y él especializado en tango. Y entonces, digo yo... ¿Te fuiste allá? Sí, y Diana y yo cogimos el avión y nos fuimos para allá. La verdad que disfrutamos mucho aquello, porque fue una cosa muy especial, y disfrutamos, aprendimos el tango, vimos todas las cosas, y grabamos, vine para acá, hice el disco de tango, muchísimos tangos. Pero déjame decirte, después nosotros vamos a Buenos Aires, y ya el disco estaba, y lo llevo yo el disco conmigo, el CD, y estábamos en Florida y Corrientes. En la calle Florida, que es la que más... Corrientes y Florida, los que conocen Buenos Aires, y peatonales las dos, una calle lindísima. Las que más se caminan. Las que más se caminan. Y estaban ahí caminando todas esas personas, ustedes saben, Buenos Aires,
bien vestido, la gente elegante con su corbata y sus trajes y con su porta. Y las mujeres muy atractivas. Mira el viejo que... Oye, mira, se puso colorado. ¡Qué güey! Óyeme, cuida eso. Entonces, yo no pensé que te iba a poner colorado. Tengo mucha sangre. Oye, entonces empiezo allí, camino por Florida, caminando, y vemos un lugar que venden discos. Se oía porque, tú sabes, tienen altoparlantes Sí, claro, afuera. Y vamos caminando y dice, Diana, mira para aquí, mira para esto. Y dice Diana, sí, también. Y dice, vamos para acá, vamos a entrar ahí. Y yo tenía mi CD, porque habíamos llevado 2 o 3, ¿no? Así como en la maleta, nada particular. Ni íbamos a nada, pero siempre tú llevas el CD ahí puesto. Y cuando entramos, le digo yo, por favor, el gerente, ¿quién es el gerente? Entonces viene el gerente, un señor, una vez, ¿sí? ¿Qué le puedo servir? Le digo, bueno, en ese momento que yo empiezo a hablar con el gerente, ¿qué hace Diana? Dice, yo no te conozco, no, y empieza a hacer así, a moverse por la orilla, a irse de la escena, porque penosa y media, y digo yo, bueno, déjame mirar, nadie se pierde, lo más malo que me van a decir es no, y ya, si yo no lo hago, ya es no. Entonces yo digo, mire señor, entonces soy un pianista cubano, mi nombre es Enrique Chía, aquí tengo, le dije varias cosas que tenía de los otros, y acabo de hacer un CD de tango. El hombre es así, me mira. Y lo repitió, eso no se me va a olvidar nunca, me lo repitió y me decía, ¿cubano? ¿Tocando ¿Tango? Dos o tres veces me lo dice así, y entonces ya él, yo creo que, como yo no, sí, descarado así, yo no le estaba dando, me dice, mire para atrás. Entonces así en la pared, me enseña la pared que tenía así grande, y la pared la tenían toda puesta con los CDs, las carátulas, como para enseñarlo. Y me mira para atrás y me dice, ¿usted ve toda esa pared? Bueno, toda esa pared es tango. Son CDs de tango por argentinos. Y entonces digo yo, bueno, eso es lo que, ahí está el detalle. Yo no soy argentino, mira, ve, y dice, y tú sabes que en ese momento ya Diana estaba por allá con la cabeza como, y ella se pone a mirar los otros discos como disimulando. El hombre sabía que estaba conmigo. Entonces digo yo, bueno, dice, mire, voy a probarlo. Y lo así fue. Voy a probarlo. Y hace así, ¿te acuerdas que pone el tocadisco que tiene puesto allí? Y empieza con aquello. El primer tango que tengo ahí es uno. Carlos Gardel. No, este es de, ¿cómo se llama? Mora, exactamente. Entonces, pero famosísimo, pero es bárbaro. Entonces después volver. Después, uno atrás del otro así y empieza. Mira, cuando estaba en el tercero, fue más o menos así, ¿no? Tercero. Empieza a entrar gente allí y le decía a él, yo quiero que usted está pasando por ahí. Y no había nada que vender. No había nada que vender. Viene otra señora, pero bien vestida, elegante. A mí siempre me impresionó eso, que estaban bien. Y, mire, por favor, a su estilo argentino, él está pasando por el y mire, y él le decía, bueno, es que estamos haciéndolo de prueba. Al quinto, eran como 10 o 12 personas que entraron, así, 10 o 12 en el momento, una atrás de la otra. Y él dijo, tengo que quitarlo porque no puedo seguir. No, porque él estaba haciendo, que no podía decirle que estaba haciendo un papel difícil ahí, no tenía, estaba poniendo una cosa que no podía vender. Y entonces, cuando él me dijo, mire, ¿qué podemos hacer para distribuir esto aquí? Y entonces
¿Le dejaste el máster? Casualmente, no, el máster no lo dejé, pero desgraciadamente, no voy a entrar en eso. Lo copiaron y lo vendieron. Hubo varias cosas. Pero bueno, el asunto es que la gente que en Argentina cogió un lugar bárbaro, mi disco que se llama Tangos y Nostalgia. Y ahí lo interesante de eso es que también que la última canción es el Día que me quieras, cantada por Libertad Lamarque. Ella me dijo, fue un día que la fui a buscar en el carro ahí a su casa, ¿dónde era? En Fluvia, allí en Coral Gables. Exacto, y la fuimos a buscar allí, la llevamos al estudio, ella tan gentil, era toda sonrisa, ella no la, mira que una mujer pequeña, nunca estaba brava, yo no la vi nunca, por lo menos, tenía un sentido de humor muy bueno. El caso es que me dijo, pero yo no sé si lo voy a grabar, y no tiene que ser a tu manera. Me dije, como una palabra que a mí siempre me da, a tu manera. Y lo empezó casi, era como un recitado, bueno, hay que oírlo para ver, y le da su fuerza, pero no con la vocecita esa que tenía, sino, ya, óigame, fue ya, ella en ese momento creo que tenía 90 años. Así que, y lo hizo con una belleza, en realidad fue la última canción que Libertad grabó. Después fue a hacer novelas en México y allá falleció, ustedes saben, haciendo unas novelas, pero fue la última historia más interesante, ¿verdad? Y sobre todo que lo estamos grabando para la eternidad. Déjame decir que él, entre los premios que ha recibido el Kazán de la Internacional República Dominicana, que muy pocos artistas reciben creo que hay 3 cubanos que lo han recibido, fue nominado en el Grammy Award por la música de Néstor Lecuona. Ganó el Emmy en Cuba Eterna, la Cuba Eterna, y ahora acaba de ganar el... De grabar. No, pero no ganaste un premio ahora también, ¿no? ¿Cuál? La segunda página. No, ese es el Emmy de la Cuba Eterna. No, eso yo lo tenía aquí. Yo pensé que te habían dado otro adicional. No. Y entonces... No, lo que no está ahí, interesante, que alrededor de toda esta música, y yo trabajando en mi música, y me llaman de Georgia Tech, que me estaban nominando para el Engineering Hall of Fame. Mi trabajo de antes. Así que eso me hizo sentir muy bien, porque ya esa parte yo no la estaba elaborando, o sea, una cosa, pero parece que el trabajo funcionó. Algunas cositas ahí que como es un experimento que hice. Bueno, ahora este segmento ahora incluye ustedes conversando con Enrique Chía. Déjenme presentar a la suegra y a la esposa Diana y su suegra. ¿Cuál es su nombre? Rosa. Y Rosa es un ferviente oyente del programa mío, me estaba diciendo de Grandes Leyendas todos los domingos. Así que le agradezco mucho que lo vea. Así que, bueno, ¿quién tiene la primera pregunta? No le ha puesto a ningún disco a mi manera, no lo ha titulado a mi manera. ¿Sabes que en eso estamos? De verdad. Lo ha dicho varias veces. Es más, te iba a decir que qué casualidad, mira, dio en el clavo ahí, porque estábamos preparándolo, y la idea sería, por ejemplo, usar los temas hay dos ideas, una que es más clásicos y a mi manera, y otra, temas americanos famosos, pero que en los clásicos es donde ahí se vería la diferencia, porque, por ejemplo, ninguno estuvo el sábado en mi concierto. Vio como yo toqué el concierto de Varsovia. Eso. La primera nota me di cuenta lo que era. Es muy bonito, muy impresionante el concierto de Varsovia. Pero el concierto de Varsovia tiene unas partes bonitas, y después se convierte, como en todas las cosas clásicas, ahí largo, y el que no esté en eso, aburrido. No quiero decir la palabra, pero entonces yo lo que hago es le saco lo que
creo que al público le va a gustar lo agradable y le damos esa vuelta y lo ponemos en estilo, no lo estoy echando a populacho ni nada de eso, sino haciéndolo y más romántico, más que fluya, que sea agradable al oído que lo esté oyendo. Usted, bueno, me alegro que le gustó, gracias. Ahí tenemos ahí un witness. Pero bueno, estoy a mi manera. Entonces otros me dicen que por qué no hago áreas operáticas a mi manera, que son preciosas, toda razón. ¿Y la música cubana semiclásica, has grabado algo de ella? Bueno, estamos hablando la bella cubana. Sí, no se la tengo en distintas cosas, la bella cubana, la Valera Tú, Corazón de Sánchez de Fuentes, y las de Lecura, que son las más. Por eso el CD mío del Grammy me lo dieron por ¿cómo se llama? Classical crossover. Classical crossover, que no es la música clásica empecinada, sino es entre una y otra, le da un poco de vida. Sí, exacto, de romanticismo. La música Classical crossover, ahí fue el Grammy de la música de Néstor Lecuona. Así que eso estoy, dígame. Y hoy en día cuando toca por el oído o está leyendo. Tengo que hacer los dos, pero déjame decirte, muy buena pregunta. Sí, pero tengo que hacer los dos, ¿por qué? Porque yo tengo más de 3.000 y pico de canciones en el repertorio. De esas 3.000 y pico, muchas, y de las que tengo que grabar, no me sé. Yo no puedo detenerlas todas en la mente de que me las sé o que las he oído. Entonces lo que yo hago es, me compro la partitura, aprendo la base por la partitura, y entonces después que me sé la melodía y los acordes, hago lo que me da la gana. A mi manera. Tiene que tocar a mi manera con Frank Sinatra y usted. Bueno, hice en el concierto a mi manera, lo toqué también a mi manera. Sí, yo creo que juzgando por los aplausos, le gustó a la gente también. Gracias. Pues así fue. La gente me pregunta, ¿por qué eres tan especial? Y digo, bueno, porque le toca a la gente lo que la gente quiere oír y los pone a cantar. También todo el mundo va a concentrar a cantar. El cantado, eso fue. El cantado increíble. Fue. Todo el mundo se pone a cantar. A mi amiga le va a regalar el CD de tango al esposo que es argentino. Ah, sí, ¿no? Ya, qué bueno. No, pues, eso es muy interesante porque déjenme decirle esto lo que me pasa en varios lugares, ya que estamos en ese mismo tema. Yo voy a tocar a México. Tengo un concierto ahí en un lugar muy apertrechadito, la gente son los mexicanos muy bien vestidos también, sí, es lugar de noche, el lunario del nacional, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó. Ciner Moment. No, en Salón México. No, en Ciudad México, que se llama el lunario. El lunario. Es un lugar pequeño, pero muy concurrido y selecto. Ahí es donde cantaba siempre, ¿cómo se llama este que hizo Juan Gabriel? Hace sus conciertos. Y años atrás Agustín Lara iba a ir a hacer su pequeña, porque no es de 5.000, sino es de como, ¿cuánto es? Como 800 personas, algo así, que es un lugar más restringido. Pero entonces, allí está todo el mundo sentado, tienen su grupo, estoy yo en mi piano, y yo empiezo a tocar. La gente, así como ustedes están ahora, que no se mueven. Y empiezo yo a tocar, y entonces yo voy oyendo un susurro. Y se va yendo como un abejar así. La gente comentando. Comentando. Empezando a tararear ya, así. Y como que no quieren, pero lo hacen. No se atreven, están en el. Y algunos del lado que le dicen, shh, ¿tú no sabes? Porque no quieren que. Miren, para casi todos los pianistas, las personas cantando, a ellos no les gusta. Casi todo. A mí me encanta, lo que yo no puedo pensar es que no canten si yo estoy tocando el piano. Yo me siento abandonado si no cantan y yo tocando el piano, porque me siento que no estoy comunicando. La gente tiene que tener ese sentimiento
tiene que le dé y entonces hacerlo. Y en México empiezan así. Pero ya cuando yo oigo eso y aquello va subiendo un poco, yo le digo, un momento. Y entonces ellos se creen que les voy a llamar la atención. Porque los pianistas casi todos, por favor, silencio. No, yo le digo, vamos a cantar. Lo mejor, lo más que puedan ahí a cantar y siéntanse, como digo, siéntanse tranquilos a disfrutar la noche y la música. Y empiezan aquella gente que casi le ganan a Miami. Y yo no lo pensé porque eran todos así, pero mira. Y cuando, y entonces entré atrás en las canciones antiguas. ¿Ustedes se acuerdan de 4 milpas? Sí, 4 milpas. Sí. Adiós mi chaparrita. Sí. ¿Cuál es la otra? La de esas de atrás de Adiós mariquita linda. No, todo eso. Yo me remonté a... Que tiraste para los mexicanos. Claro, porque yo quería saber a dónde iba ese público. Lo sabían todo. Y la cantaban perfectamente, lindísimo, con un sentimiento. Esas canciones no eran solo ellas, las madres y las abuelas las cantaban. Estamos hablando de una de ellas, ¿cómo se llama? Que estuvimos buscando la fecha, la de el arroyo. Bajo un palmar. Bajo un palmar. No bajo un palmar, espérate, sí, algo de un palmar, sí, pero 1800 algo. A la orilla de un palmar. Yo vi de una joven bella. Sus ojitos de coral. Y algo de azucena. Pero eso es una letra de 1800. Y empezaron a cantar. Y esa gente la cantaba. Y esto era, es más, déjenme decirles que por el asunto de cuando la grabé, para el asunto de los autores, que esto siempre hay que tenerlo y chequear, tuve problemas porque la canción en realidad es una canción, ¿cómo le decimos? Folclórica de México. Que no, en realidad el autor no se sabe quién es, pero después alguien la toma como la parte esa y le hace un arreglo y la graba y la inscribe, qué sé yo, pero la canción original estamos hablando de 1840 o 1850. Así que ustedes saben ya cómo va la cosa. Y en todas partes que tocas piano cantan las personas. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido un lugar que no lo haga. ¿En Ecuador también? En Ecuador, eso fue en Ecuador. En Guayaquil, que fue a Lima, Perú, cantidad, no, y cuando hice La Flor de la Canela, aquello se acabó. Y Estrellita del Sur. ¿Puerto Rico? Puerto Rico son increíbles, nada más que tienes que empezar ahí en mi viejo San Juan y se acabó aquello. Sí, diga, señor. ¿Usted se recuerda hace unos cuantos años que fue usted a tocar piano en el Little Flower, en el church, o the school? Sí, ¿cómo no? Ajá, Usted estaba allí. Yes, I used to work there. But anyways, me recordó Sí. que usted tocó When You Wish Upon a Star. Sí. And then Aquí está en el DVD, ese está. Pero, ¿cómo? from the back of the church empezaron a humming. And it was in crescendo all the way. Se fue moviendo de atrás para adelante, una ola. Aquello fue algo que todavía lo siento. Mira. Sí, algo impresionante. Ay, qué bueno. Qué bonita letra. Sí, When You Wish Upon está la canción de la de Pinocho. Esa fue es una canción bien. It was beautiful because it started from the back and it was like a wave. Un sound wave moviéndose de atrás de la iglesia, que es una iglesia tan linda y tan grande. Sí, estaban eran todos los niños, ¿verdad? Todos los alumnos de allí estaban. Qué bueno. Little Flower ahí en Coraqueo. En Coraqueo, me pusieron el piano así en el medio, alante del altar, así. Wow, esa es la parroquia de ustedes, ¿no? Otra pregunta, caballero. Aprovechen que ¿Con quién le gustaría o a qué país le gustaría tocar? que no has tocado. ¿Cómo? ¿A qué país le gustaría tocar? ¿En qué lugar? ¿Qué no has Bueno, tocado? En Cuba. Brasil, ¿has hecho Brasil? toca Brasil también. Ay, como brasilero le encanta la música y la música cubana, ¿cómo le gusta? Estamos hablando, porque hay una cosa importante, si vas a un lugar como Brasil, es muy bueno, muy musical,
pero no debes nada más que tocar las zambas, porque ellos quieren oír la música tuya, lo que yo llevo. Zambas tienen todos los días, como los tangos en Argentina. Pero yo lo que hago es que les preparo a una o dos de lo de ellos, claro, y entonces, y ahí lo disfrutan. ¿Qué otro lugar fue? Aquí tengo que has tocado en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica. En República Dominicana, en Panamá, presidente de la República de Panamá, y no, la primera dama que hizo fue una especie de concierto para recaudar fondos para un fondo que ella tenía especial de la primera dama. Y se hizo en un lugar que era increíble. Todo era, el escenario eran árboles, y lo pusieron de noche con unos reflectores enormes. En la isla, ¿cómo se llama? La isla que era antes del militar de los Estados Unidos. Una vez que cambiaron, el canal cambió, eso se hizo, pasó a Panamá. Y ahí pusieron, déjeme decirle, que toqué allí, me acuerdo muy bien porque interpreté Historia de un amor, ¿se acuerdan? Y estaba sentado en primera fila Carlos Almarán, el autor. Oh, wow. Que le gustó mucho y me felicitó después. Lo conociste, qué lindo. Sí. No, yo no lo sabía, me lo dijeron después, una cosa bien interesante. Y él vino, me felicitó y le gustó mucho la interpretación. Así, bueno, aquí tengo Venezuela. Lo diría por pena, ¿no? Venezuela tocaste también. En Venezuela, exactamente, en la quinta, La Esmeralda, una función muy especial allí. Los venezolanos son como nosotros, muy como nosotros. En República Dominicana, en el Teatro Nacional, y especialmente cuando recibí el Cassandra con el doctor Hipólito Mejía, que era el presidente, y estábamos sentados parado en su oficina recibiendo el Cassandra y hablando. Estaba él parado allí, estaba conmigo Marco Antonio Muñiz recibiendo también, wow, y Verónica Castro. Wow. Buena compañía, ¿eh? Buena compañía. No, y otra todavía mejor, Ana Bárbara. Estaba hablando de una muchacha muy bella. Ana Bárbara. Es Ana Bárbara, ¿verdad? Sí. Ana Bárbara estaba allí, esos tres estaban, y estaba Hipólito Mejía que venía. Entonces la secretaria que estaba allí me dijo, mire, yo tengo aquí, cuando el presidente se pone un poco, sí, nervioso, yo le pongo la música suya para calmarlo. Dice, para calmarlo. Y él, un hombre así, pero de pronto empieza y me presentan, Enrique Echilla, que sé yo. Y ese hombre, ¿te acuerdas? Como dice, Enrique, yo tengo toda tu música. Pero yo creía que era un cubano que me estaba hablando, porque él era una manera de ser muy abierta, espontánea. Muy nervioso. Aquí le hicimos un fundraising aquí en Coragueo y estaba lleno, casi 100 cubanos ahí, y me decían, estos cubanos me están volviendo loco, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Bueno, pero Hipólito, la verdad que es una gran persona, y eso muy bueno, lo disfrutamos. Otra pregunta, ¿qué tal han sido recibidos los discos en Europa o en el mismo Estados Unidos? No en el mercado hispano, sino en el mercado norteamericano. No, en el mercado americano nosotros tenemos mucha venta de discos en los Estados Unidos, muy fuerte en todos los Estados Unidos, o sea que no es nada más a los latinos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo también mucha música que es americana, o sea, y inspirational, lo que le decimos que son las canciones religiosas americanas, Amazing Grace, How Great Thou Art, esas canciones que son, esa es una de las que a la gente le encanta al americano. ¿Y en Europa qué tal? En Europa, España, no mucho, pero no tengo distribución en Europa. No he tenido distribución en Europa, es una lástima. ¿Tú eres tu propio distribuidor o tú tienes una distribuidora que...? Yo toco el piano, yo hago todo a mi manera. Pero así, no me gusta. España sí, España le gustaba el Corte Inglés en Madrid y en las Islas Canarias. Oh, eso sí le gusta. Esa gente se igual que nosotros. Sí, Islas Canarias, mucho. Y claro, el nuevo disco que hicimos de Romance en Tuscany, en Toscana, homenaje a Pavarotti que se llama.
ese sí le gustó mucho. A los italianos le encanta, gracias a Dios ese le ha gustado mucho. Así que casi todo tiene su, ¿no? su cosa, pero no, nos compran también en Japón, y a los japoneses les encanta la música esa. De todos lados, pero no es lo que se llama la distribución grande abierta, te compran varios, te ordenan, pero no. Y México ahora es probablemente nuestro número uno, el mercado de nosotros es México. México compra mucho nuestra música. Así que eso es. Otra pregunta. ¿Cuándo se dio cuenta que podía dejar el trabajo de ingeniero y dedicarse a la música? Fue una transición casi natural, en lo que lo veo yo. No tuve que hacer decisión así. Empecé porque estábamos con la compañía de metalurgia, o sea, de metal, y entonces digo yo, y esto fue en una ciudad en Alabama, donde ya está, y decimos, tenemos que volver a Atlanta, que entonces aguantamos. Y en ese momento empezamos la gente empieza a pedir los discos. Entonces, yo no paro uno para empezar el otro, sino seguimos grabando y vendiendo los discos, y que iba creciendo mientras el otro ya se me iban quitando las ganas, y entonces en un momento digo, vamos a ir para Atlanta, y así fue una transición bastante tranquila. Según yo me acuerdo, no fue pero sí después me seguían llamando para consultoría, así que yo tenía que ir a veces de Miami de grabar un disco a ¿dónde era? A Sherborne, New York, o un Amtrak, que tuve una consultoría de cobre de los trenes, Amtrak, que usan los tracks de cobre. Ajá. Y así, pero fue una cosa normal y natural, y no fue dramático de decir, ay, ahora que voy a parar esto y tal, no. Pues yo todo, para eso se lo dejo todo allá arriba, que me guíen. ¿Qué religión eres? Católico. Católico. Dígame. Sí. No me conoces. A ver, tú eres. Sí, espérate, tú no conoces. Hombre, si soy de tu cuadra, ¿cómo me vas a decir que no me Pero conoces? espérate. Marta. Marta. Tú eres Marta. Ay, pero muchacho. ¿Se crió conmigo? No me he hecho cirugía plástica, así que me tienes Estás, pero que muy bien. No, pero lo que pasa es que tú no tenías espejuelos. El Cienfuegos, Marta. Mira. Y Lilo, tu hermano. Sí. Mira. Quique, Tanto me acuerdo. una pregunta. Tú dijiste que Alicia, tú no le hacías caso a Alicia para practicar el piano o eso. Pero tú venías todos los días del colegio y tú te ponías a tocar el piano. Eso me acuerdo yo. Sí. Pero era porque eso era después de la mano de Pablo. No. Te obligaba Manuela, te obligaba Alicia. Sí, mi abuela, Manuela sí. que era la fuerte. Ella era la que quiso que siguiera después de que yo dije que no me funcionaba. Tú te vas a acordar de esto, bueno, para qué. Pero había una maestra que yo iba que se llamaba Leonorcita Castiñeira, no sé si se acuerdan. Bueno. Pero que a mí no me gustaba aquello tampoco, porque cuando yo iba allá, aquello estaba lleno de niñas, todo, la sala, y empezaba, yo veía a la chiquita, todo el mundo allí sentado, y yo le dije, no me gusta. Y después fue cuando, yo me escapé de 2 o 3 de ellos, que no fui más, pero y después fue cuando José Manuel Vázquez, y fue mi abuela la que insistió, ¿tú te acuerdas? Sí, de eso, porque mi mamá estaba así, pero mi abuela dijo, no, vamos con José Manuel. Y José Manuel era algo especial. Mira, muchachos, tú sabes, ahora que me acuerdo, porque que dices tú eso, Víctor García, que era frente a tu casa, él estaba allí, que era dentista, hasta murió hace poco, y antes le dijo a la esposa, que él todos los días de la consulta que tenía el dentista estaba oyendo el piano mío. Bueno, era más cerca, claro, en la cuadra y las puertas abiertas. ¿Tú te acuerdas cómo se me ponía la sala de gente cuando yo tocaba allí? La gente se paraba en la ventana, y mi abuela a veces me decía, pasen. Y no sabían ni quién era. La abuela era promotora.
Pasa, y yo decía, pero ¿esto qué es? Cuando yo miraba así para atrás tenía los floreros de la funeraria, todo el mundo allí metido atrás. Pero tuviste una niñez y una juventud muy normal, o sea. Sí, no, por eso te digo, no. ¿Y jugaste pelota también? Ah, eso me encantaba la pelota allí. Y a los trompos, a las bolitas, las canicas. Todo allí en el Prado, ¿te acuerdas? No, gracias, en verdad, yo siempre eso, nunca me forzaba a nada y nunca dejé de hacer nada de lo que me gustaba hacer y gracias a Dios, eso es lo principal. Porque sí, he visto muchachos que están en la música, lo ponen en la música y en realidad, sí, no es esclavizante, pero es bien fuerte. Y eso no creo que bien, no, siempre tienes que dejarle. Y mi mamá siempre me decía, esto es muy importante, ella me decía, tocar para ser artista, no. Esto tú tocas y aprendes, pero es para tu satisfacción propia, para disfrutar y todo. Pero ella siempre decía, el artista, y esto decía mi madre, el artista pasa mucho trabajo, es muy difícil la carrera artística. Y yo creo que es verdad. Yo a mí que me importaba, yo no estaba eso, yo jugando pelota y tocando y que me dieran almuerzo y comida, ya yo estaba. Y yendo a las matinés, ya estaba uno contento. Pues así fue. Y ella de verdad que en eso me lo hicieron muy... Tal es que yo crecí que no veía nada diferente a todos los demás. Eso era, y eso es el secreto. Sí. Digan. ¿Tiene alguna composición propia? Ah, sí. Nadie había preguntado eso, muy buena pregunta. Mira. Sí, tengo una composición que se llama Es, y gracias, y fue una que la hice hace tiempo y no la quise sacar, entonces la grabó Olga Guilló en el disco mío que se llama Con Amor. En ese disco está Es, grabada por Olga Guilló. Marta Casaña la toca casi todos los domingos, se la piden en el Música de mi Tierra. ¿Tú no la tienes? Se llama Con Amor el disco, que tiene un piano y una rosa. Ah, y está dentro del... Está en la última canción, porque la última déjeme canción decir del disco ese, okay. Del disco Con Amor. No, déjeme decirle por qué. Sí. Puede ser, pero en esto es una razón que hay, lo mismo que el de Libertad, cantado. Muchas personas cuando quieren música instrumental, lo que quieren es música instrumental. No quieren tener cantadas, exacto, quieren seguir oyendo, primeramente porque para descansar y para no estar y entonces yo lo que hago cuando hay un artista invitado así como Olga que cantó lo hago en la última ya, y ella suena su canción. Es la verdad que ella, y les voy a decir la verdad, ella la grabó, estábamos en el estudio, y la canción, yo quisiera que ustedes la oyeran. Cuando ella termina, la palabra es que yo te quise un día tanto y que te tuve tan alto que tú eras lo más grande que vivía. Entonces es que ni siquiera tú supiste ser mi amante, que ni siquiera tú supiste pero entonces dice, es que nunca yo pensé que te entregaras a otro cuerpo y una extraña almohada, pues tú eras mía. Esa es la del final. Bueno, pues déjenme decirle que cuando Olga estaba cantando eso, pues tú eras, no pudo, y tiró mía, así un sollozo, y me dice, y termina, y entonces me dice, por favor, vamos a hacer eso otra vez, que yo estaba llorando y que no me... Digo yo, no, Olga, no. Esa es la que va, porque esa es la que sintió ella, como lo sintió, y así se puso en el disco. Y es una de las cosas que a la gente le llama más la atención, el terminar de ella, pues tú eras mía, lo hace así, para que vean. Eso es una cosa que uno no prepara, para ella esas. Y además yo tengo muchas más canciones, estoy ahora preparando un musical, un musical muy especial. ¿En español? En español primero. Una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro, estoy haciendo toda la música, yo creo que tengo que decirlo. Sí, dilo aquí. Sí. Nadie se va a enterar. El Caballero de París. Si Dios quiere. Estamos en eso trabajando. Es duro, pero con 14 o 15 canciones todas lindas así. Porque conociste, me dijiste al principio. Sí, lo conocí, pero claro, esto tuve que
añadirle su parte de como decimos, de leyenda de cosas, porque para cuando era joven y todas las cosas, y yendo a París y esas, todo eso está ahí muy agradable. Así que espero que un día lo vean. ¿Y qué tiempo falta para que la lleves a cabo? Ahora tú. Estamos un año, 6 meses. No sé, tú sabes que yo creo que para el año que viene va y para el año que viene ya la podemos tener. Pero yo tengo mi música, tengo todo el material de lo que es el desarrollo que se le llama el tema, ¿no? Pero estamos trabajando que eso no lo puedo hacer yo, tengo que tener una persona, los diálogos, las palabras, que eso ya se requiere un dialoguista, Alguien que hable. dramaturgo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es, en eso estamos. Podemos estrenar en el programa mío, cuando vayas a estrenar, Ah, sí, llevas ¿no? un programa y hacemos un programa. Ah, sí. No. Que la invitación es para que lo promuevas en mi programa. Sí, perfecto. ¿Nunca has pensado grabar o tocar con un conductor clásico, algo así como Dudamel, una cosa así? Nunca he pensado meterme en tal problema. No, porque ya eso sí que requiere mucho más, porque no, se puede hacer, pero no sé si tú crees, a lo que es mi audiencia, no sé si... No, yo no digo por tu audiencia, porque la audiencia, por supuesto, es una audiencia diferente. Pero ¿no? digo como si no te apetece, si no te ha apetecido nunca, si no te ha provocado. De hacer una cosa no, a mí, yo siempre voy a lo que sea agradable, lo que sea... Y que sea una cosa que yo creo que le va a gustar a la gente y que se van a sentir bien. Eso es la clave, yo creo. Porque claro, ahora él es increíble. Vaya, se ha puesto con una fama. Hay una grabación de unos danzones, una cosa que es maravilloso. Sí, maravilloso, pero fíjate, es maravilloso. Se adapta muchísimo. Se han adaptado. Pero él es lo que hay que verlo. Sí. Cuando tú lo ves, porque grabado sí, suena muy bien, pero cuando tú lo ves, cobra vida lo que estás oyendo. Porque por su movimiento, él es venezolano. ¿Qué música escucha, aparte de la propia, para relax, para disfrutar? Nunca escucho la propia. ¿No? No se aburre. No es eso, es que ni mucho piano. Quiero otras cosas, porque cuando tú estás oyendo tu piano, siempre estás diciendo, ¿y por qué no hice esto? ¿Qué hice? Estás escuchando la parte técnica y musical en vez de relajarte. Una música suave, como decimos jazz, pero suave, que no es el jazz ese que está, sino un Frank Sinatra cantando así suavecito. Eso es muy relajante, porque él tenía una manera de decir, no sé, mucha gente no se da cuenta de la manera que él elaboraba la canción, y nosotros lo vimos una de las últimas veces que cantó en Las Vegas. Lo vimos allí y lo vimos preparar su orquesta, y aquello era, el hijo le venía y le ensayaba todo, el hijo cantaba, él no ensayaba con la orquesta. El hijo dirigía, pero a la vez cogía el micrófono y hacía como él, como Frank, con la voz de él, le cantaba. Entonces ya eso era lo que la orquesta iba a tocar, y cuando él venía cantaba eso mismo, pero ellos nunca habían cantado con él. Era increíble. Frank Sinatra, eso sí, lo vimos y ya estaba un poquito mayor. ¿Tú practicas? Sí, pero cuando a mi manera. Bueno, déjame hacer una pregunta. Para aclarar rápido, nada más, aparte, la pasa que yo, gracias a Dios, la memoria, no, una vez que empiezo a tocar, en 10 minutos ya yo tengo todo, no tengo que quedar tanto tiempo. Sí. La pregunta es a ella. Estar casado con un hombre como Enrique Chiller no es fácil, ¿eh? No, es una aventura. Es una aventura, porque él tiene algo nuevo siempre. Algo divertido. Pero bueno, ella es mi loquera. ¿Qué tiempo llevan casados ya? 43 años. Wow. That's a long time, ¿eh? ¿Se conocieron aquí? Sí, aquí, en Atlanta. ¿De dónde eres estudiante? Que aguante. Nací en Matanzas. Ella es de Matanzas.
La ciudad de Matanza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues gracias entonces. Venden la música en iTunes. Mira, están todas en www.enriquechia.com en el internet. En el website, ¿no? En el website. Ahí está todo, ponen pedazos, o sea, la música puedes escogerla toda y la ordenas y te la dan. En iTunes todavía no estamos en iTunes, pero vamos a estar pronto. Vamos a estar en eso ahora porque ya ahora sí ya hay que entrar en iTunes. Eso es muy importante. Sí. Nos han, porque ahí donde compra todo el mundo. Sí, y el mundo entero, ahí te ponen el mundo entero. ¿Las hijas tocan piano? Oh, qué buena pregunta. Las hijas no tocan piano. Pero los nietos están tocando piano. Las hijas sí tienen mucho oído musical, eso vamos a dejarlo así. Dieron clase de piano, pero el piano ellas no les sentían. No encontraron un José Manuel Vázquez en el matito. Entonces, digo yo, pero yo no, porque era ella, no lo podía forzar. Eso tiene que ser una persona. Mucha gente te dice que tú la ves, ojalá mi madre me hubiera obligado. No, eso no funciona. Tenemos unos minuticos aquí. El que quiera ver los videos de él con el piano ese plexiglas, los vamos a poner un momentico. Espero que... ya se fue. No, ella... ¿Quién? ¿Lo vas a poner o...? ¿Aquí? Yo lo arrancó. Wow. Congratulations. Congratulations. Bien, aplauso para ella. Seleccionamos 5 canciones, por lo menos un ratico de cada una de ellas para que ustedes vean los diferentes. Qué bueno. Mucho gusto. Este es uno de los mejores documentales que yo he visto musicalmente. 14 de octubre de... Tú lo que quieres saber es en qué mes nació, ¿no? No, porque ha hecho tantas cosas que todavía yo creo que va a ser algo. Sí, no, ya. Tranquilo. Mira. Dentro de todos esos discos tienen Affair to Remember. Mira, esa es una que tengo que grabar. No, si la hemos preparado. Es una de las canciones favoritas, ¿verdad? Affair to Remember. Ay, es una belleza. Bueno, mira, la voy a hacer. No, si estamos en eso ahora. Te la va a dedicar a ti todo. Dedicada y todo. Pero Affair to Remember. Creo que tienes ya que... Sí.